Bueno, les pedí permiso a algunos amigos que tengo en los medios de comunicación, programas famosos, donde este invitado pues es habitué, para que me permitieran ver si lo invitaba aquí. Me dijeron que ellos no lo tenían en su agenda en los próximos días y que bueno, que podía invitarlo y ya ciertamente ahí procedí. Me dijo que sí, que estaba medio flojo en la agenda mediática y que venía este programa y por eso entonces tenemos aquí al expresidente de la Junta Central Electoral, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, el doctor Roberto Rosario Márquez. Doctor, muchísimas gracias por recordarse de este programa. Muchas gracias y sobre todo agradecer a los amables televidentes porque decidí no responder esa parte al conductor de este programa. Es una persona que se dedica a provocar innecesariamente a sus invitados, porque todo el mundo sabe mis profundas raíces con este programa y este grupo de comunicación que me tiene al menos, pero que yo siempre, pero que yo siempre de manera terca sigo detrás de ellos. Bueno, está bien, dejémoslo ahí, vamos a lo que le interesa a la gente ahora, doctor. Recientemente la Junta Central Electoral planteó una serie de reformas. De hecho, me la enviaron y la verdad creo que me enviaron su propuesta y no he podido profundizar, pero sobre todo a la ley de partidos políticos y de régimen electoral. Y bueno, que fue aprobada, fueron aprobadas sencillamente para resolver un tema que yo siempre he dicho que fue dentro del PLD, para resolver el tema de las primarias abiertas y todas esas cosas, y una serie de imposiciones, unas leyes con septicemia de inconstitucionalidad. No sé si ha visto el alcance, porque le pregunto esto como en su condición de expresidente de la Junta y que trabajó en ambas piezas, trabajó tanto que al final se desvirtuó lo que se aprobó en el pasado Congreso Nacional, y me gustaría saber si un poco la propuesta que hacen las actuales autoridades de la Junta enrumban a lo que originalmente eran las intenciones de ustedes cuando usted dirigía el órgano electoral para buscar fortalecer tanto los partidos políticos como los mismos procesos electorales y por ende la democracia dominicana. Mira, la verdad es que no he tenido la fortuna de tener en mis manos el proyecto, o sea, no me ha sido remitido ni he tenido forma de acceder a él, a ambos proyectos, tanto de la ley de partido como la ley electoral. Cuando lo reciba, la verdad es que espero poder pronunciarme. Sí he visto en los medios algunos de los temas que ellos plantean, algunos, por cierto, que están llamados a generar mucha discusión, como es el tema de la eliminación del voto de arrastre para el nivel municipal en los regidores y la vuelta al asunto este de los listados cerrados y bloqueados, las listas cerradas y bloqueadas, así como el aspecto que tiene que ver con el tema de los debates, que según escucho, no sé si es así, se está hablando de instituir los debates obligatorios entre candidatos, y sé que eso tendrá también sus discusiones por el tema de la interpretación de la relación de este tipo de legislación con la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos civiles y políticos y la Constitución. Pero después yo solo puedo hasta ahora valorar como positivo que la Junta Central, iniciando su periodo, digamos un año de ejercer sus funciones, se hayan ocupado de preparar un proyecto de ley que recoja una serie de aspectos que fueron, como bien tú dices, desvirtuados al momento de aprobar la ley anterior. Nosotros efectivamente con la participación de la OEA presentamos un proyecto de ley orgánica. Ese proyecto de ley orgánica recogió todos los aspectos desde los temas de registro civil y la función de la Junta, de cédula y de registro electoral y de la logística y organización y gerencia administrativa,
hasta los temas relacionados ya con el ejercicio mismo del derecho al voto el día de. Además de eso, ahora, cuando estábamos discutiendo en la delegación en la que yo estoy, que es la de la Fuerza del Pueblo, que estuvo presente en el diálogo nacional que inauguramos recientemente, José Fran Peñaguaba y un grupo de partidos solicitó que se estableciera un punto, que fue el punto 3, y a unanimidad se accedió a colocar como punto 13 lo de las reformas electorales. Y es muy posible, por no decir que seguro, yo diría que es casi un 100% posible que se tome de base la propuesta que ya ha encaminado en la Junta Central Electoral, por lo que creo que quizá ese sea uno de los primeros productos del diálogo nacional convocado por el presidente Luis Abinader. ¿Cómo no? De todas maneras, ¿usted piensa que ambas leyes deben ser objeto de revisión de acuerdo a lo que se aprobó? Lo que estuvimos viendo en el diálogo cuando se estaba discutiendo, y es la propuesta de José Fran, es que hay un criterio generalizado de convertir las tres leyes en un solo marco normativo, y que entonces haya una ley de partido, una ley electoral y una ley del Tribunal Superior Electoral para que todas constituyan un solo código. Es un criterio no es homogéneo en América es muy diverso, es más abundante las leyes separadas, en algunos países hay códigos que al final es lo mismo, pero que esto lo hacen en un solo documento. La idea es evitar que hayan justaposición y confrontaciones en algunos aspectos, pero bien, lo importante es que se tomen las medidas adecuadas para organizar el sistema electoral con una norma ajustada a estos tiempos. Y yo creo que es oportuno, porque recuérdate que fueron eliminados varios artículos como consecuencia de las decisiones del Tribunal Constitucional de inconstitucionalidades que fueron colocadas en esa ley obedeciendo a una coyuntura política. Cuando tú legislas para un grupo, para un sector, termina ocurriendo eso. Ahora hay que tratar de que la nueva legislación sea una legislación para el país, no para un partido ni para una facción política de un partido, sino para todo el sistema político y para toda la república, de manera que los ciudadanos se sientan tranquilos y seguros de que tendremos una norma que, aunque pueda estar sujeta al perfeccionamiento constante, pero que tenga en su contenido los elementos esenciales. ¿Cómo no? Bueno, el tema de eliminar o de volver con el tema de la escogencia de los regidores, que no sea que sería se eliminó el arrastre, ¿verdad que sí? Creo que fue una sentencia del Tribunal Constitucional. Hay 3 sentencias del Tribunal Constitucional. Hay una sentencia que fue dictada a propósito precisamente del tema municipal. Hay una sentencia que fue dictada en atención a una litis sobre los diputados en el exterior. Sí. Y hay otra sentencia que tiene que ver con las listas que se hacían juntas entre senadores y diputados, sí, que dio lugar a que se tuviera que separar la lista de diputados de la de senadores y crear el nivel de diputado en las elecciones del 16 y ahora del 20. Entonces, ahora lo que se está planteando es retomar eso en la ley que tiene que ver con el ordenamiento municipal y la elección de los regidores. Pero según lo que tengo entendido, el legislador está impedido de tocar ese aspecto si hay, por el carácter vinculante de una sentencia del Tribunal Constitucional. Claro. No puede nadie, nadie puede tocar ese tema a menos que no sea producto de una reforma constitucional o algo así por el estilo. Es lo que tengo entendido, lo que implica que cualquier cuestión que apruebe el legislador contrario al espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional
cae en nulidad inmediatamente porque, bueno, contraviene una sentencia del Tribunal Constitucional. Así es, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes del Estado y a todos los órganos, y por tanto no pueden serle contrario. En los aspectos que se haya legislado en un sentido ya y que lo haya interpretado el Constitucional, no pudiera ser objeto de una reforma en una ley orgánica o una ley adjetiva simple. O sea, eso no es posible. ¿Cómo? De todas maneras, como tú dices, hay que ver si eso implicaría una... Están planteando otros temas, por ejemplo, me dicen, no estoy seguro, pero hay sectores políticos, no solo voy a atribuir a la Junta, sino que hay sectores políticos que están planteando modificar la Constitución para volver al sistema de todas las elecciones en un día. Es un planteamiento ya del Partido Reformista. Por tanto, hay muchos temas que van a concurrir. Y mira, ya saliendo de ese tema, yo tengo cierta preocupación por la colocación de la discusión de esto en la forma que se está haciendo. Empezando por el gobierno. Estamos hablando ya del tema del diálogo nacional. Sí. El gobierno ha convocado un diálogo para la reforma en lo que ellos llamaron 12 aspectos esenciales, más la reforma de la Constitución. En el último diálogo, nosotros hicimos una propuesta, la Fuerza del Pueblo, de que no podíamos avanzar en la discusión de ninguno de esos temas si quien invitó no colocaba los contenidos de esas reformas específicas. En pocas palabras, ese diálogo fue convocado por el presidente de la República. El gobierno dominicano y su partido están obligados por esa condición que se dio a presentarle a las diferentes fuerzas políticas sus propuestas sobre cada uno de esos aspectos. Y en esa reunión que tuvimos, esa fue la posición que tuvo la Fuerza del Pueblo y que tuvo el universo de todos los partidos presentes. Y los demás partidos, incluyendo el PRM, por la voz de su presidente, aceptaron y se estableció que en la próxima reunión que está pautada para el día 15, el gobierno dominicano tiene que llevar sus propuestas sobre cada uno de esos 12 temas y que entonces esas propuestas van a ser entregadas a los diferentes asistentes a ese evento. Y entonces, ya el presidente de la República dijo que iba a participar en el bueno, diálogo. entonces, qué bueno, entonces ahí nos entregarán su propuesta, por ejemplo, de reformas en el tema salud, sobre el tema de agua, sobre la reforma fiscal, nos entregarán su propuesta de cuáles son los aspectos que quieren modificar de la ley específica, de la ley de la ley sustantiva, es decir, de la Constitución de la República. Y entonces, en base a eso, pues se producirán las discusiones. Por ejemplo, ahí se planteó que el gobierno debe especificar qué va a pasar con el pacto eléctrico, porque ya se firmó. Si ellos lo que están planteando es volver a discutir el pacto eléctrico y dejar sin efecto el pacto que ya se firmó, o si lo que están planteando es crear temas adicionales que no fueron vistos. Todos esos temas el gobierno tiene que definirlo, porque nosotros advertimos y percibimos en esa reunión que hubo improvisación en la forma de su convocatoria, porque se supone que eso debió estar disponible. Se supone que el gobierno debió tener una propuesta metodológica, se supone que el gobierno y el SEX, porque a través del Consejo Económico y Social que se está convocando, debieron tener una propuesta metodológica y en adición a eso también debieron tener definidos los aspectos que hay y decirle en qué consisten. Porque, insisto y reitero, es un diálogo convocado a iniciativa del presidente de la República sobre temas muy puntuales en lo que ellos deben señalar. Así lo hizo saber la oposición a través de sus diferentes representantes, a través de la Fuerza del Pueblo, a través de Guillermo Moreno, de otros, del Partido Revolucionario Dominicano, del viejo partido, todos coincidimos en que ellos tienen que hacer su propuesta. Yo estuve viendo este fin de semana un programa del honorable presidente de la República y me extrañó porque observé que el presidente de la República estuvo planteando en ese programa de este fin de semana pasado que ellos van a acudir al diálogo y que van a llevar sus temas de agenda para que se discuta. Lo que ahí se acordó es que ellos iban a llevar sus propuestas sobre los diferentes temas.
O sea, no son los temas de agenda. O sea, no es que vamos a una reunión, yo tengo en agenda una reforma fiscal. No, no. Es que usted propone cuál es su propuesta para la reforma fiscal, cuál es su respuesta para el sector agua, cuál es su propuesta para la reforma del sector salud. La reforma fiscal. Todos esos temas, en la reforma constitucional, yo quiero que esto se discuta. Le voy a explicar por qué. Hay una tesis que parece mayoritaria, que plantea que una vez convocado en la constituyente o el reformador constitucional, él tiene autonomía. Claro, no es una tesis, que eso es así. Y esa autonomía que tiene el reformador constitucional le permite abordar todos los temas. Entonces, debemos cuidarnos de que este diálogo no se vea que se puede querer utilizar para hacer la convocatoria, ya una vez instalado, entonces introducir temas que no fueron, porque entonces ya no se estaría actuando de buena fe. Lo correcto es que si el diálogo es que va a dar lugar a esa reforma, pues que al diálogo se lleven los aspectos que pudieran ser controvertidos. Yo presumo, y mira, yo estoy convencido que a ese diálogo se va a llevar la reforma constitucional del artículo 37 de la Constitución. No me digas. Yo estoy total y absolutamente convencido de que al final el gran tema de esta reforma es el tema de la reforma del artículo 37, porque hay compromisos con agendas nacionales e internacionales, con sectores políticos que fueron la base de sustentación del actual gobierno, que necesitan la aprobación con su versión de lo que debe ser la normativa respecto de algunos temas que están contenidos en el Código Penal que requieren de una modificación constitucional. Porque el gran tranque que hay ahora mismo respecto de la aprobación del Código Penal es precisamente el freno que representa el artículo 37 de la Constitución. Y quiero decir lo siguiente, si hoy la República Dominicana no tiene un Código Penal, es por responsabilidad exclusiva del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno dominicano. Porque aquí se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó con una buena mayoría esa versión del Código Penal, y el Código Penal ya debió haberse aprobado en el Senado de la República, y teniendo los votos suficientes para que pasara, el Partido Revolucionario Moderno trazó una línea, se dice que desde Palacio, para que no se pudiera conocer con la mayoría adecuada en la Cámara del Senado de la República la propuesta que vino de la Cámara de Diputados. Aquí se ha estado jugando a la politiquería con ese tema. Lamentablemente no tenemos un Código Penal actualizado. La delincuencia se está apoderando. Antes de eso, o sea, ¿usted entiende que eso, que se retiraron esos congresistas en el Senado para que no se aprobara el código? Está el tema, que hay que decirlo claramente, del artículo 37, el impedimento de aprobar las 3 causales, porque bueno, el artículo 37 es cerrado en ese sentido. Así es. ¿Usted cree que desde el gobierno hay intención de marcharle al artículo 37 para flexibilizarlo y entonces que en la reforma del Código Penal pueda pues introducirse el tema del aborto? Totalmente convencido de que al final, cuando se está hablando de la reforma de la Constitución, no se está pensando supuestamente en el tema de la Procuraduría Independiente, porque por lo siguiente, voy a volver sobre eso, pero para explicar por qué. Aquí se inició el proceso de modernización y autodeterminación de la Procuraduría General de la República. En la reforma constitucional del 2010, aquí se estableció la autonomía funcional del Procurador General de la República y sus adjuntos, al extremo de que se estableció que hay una inamovilidad hasta los 75 años para los procuradores fiscales. Hay algunos de ellos que que pueden ser removidos, como es el caso del Procurador General de la República, en periodos determinados. Pero, por ejemplo, antes el presidente de la República podía nombrar el 100% del Ministerio Público y hasta incluso algunos jueces de paz. Sin embargo, con la modificación del 2010, eso varió y ya porque vi que quisieron
hay gente que abusó de una declaración que dio el presidente Fernández en el 95, que se dio cuando todavía no estaba la reforma del 10. El presidente Fernández, precisamente preocupado por el tema, introdujo en la reforma del 10 el aspecto que tiene que ver con la independencia y la autonomía del Ministerio Público. Y es por eso que ahí se establece la carrera judicial y la carrera del Ministerio Público y la escuela del Ministerio Público y la escuela del Poder Judicial. Y por eso es que se establece ahí la inamovilidad hasta los 75 años de los procuradores de carrera que fueran nombrados. Y por eso se estableció la limitación de que solo el presidente de la República podía nombrar el 50%, el otro 50% era de carrera. Es tan así que este gobierno ha dicho que hay un procurador de la República, una procuraduría independiente en estos momentos, y las tres figuras que conforman esa procuraduría, de alguna manera, fueron tocados por la administración del presidente Fernández. La cabeza, que es la magistrada Miriam Germán, fue presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en un Consejo Nacional de la Magistratura presidido por el presidente Leonel Fernández. La magistrada Jenny Berenice, que ha hecho una excelente labor, mi amiga, ingresó al Ministerio Público en el año 2009 en Santiago como procuradora fiscal de Santiago y fue promovida como procuradora fiscal del Distrito Nacional en los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Y Wilson Camacho ingresó en el gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 2006. Es decir, que ellos, en mi opinión, fueron independientes antes y son independientes ahora. Y lo que ha hecho es que con el esquema que hay actualmente, este gobierno le ha dado al país un Ministerio Público independiente. Y ese Ministerio Público independiente, el gobierno puede querer profundizar ese nivel de independencia. Y hay muchas formas de profundizarlo sin necesidad de tocar la Constitución. Pudiera ser mediante la misma ley, precisamente la propia ley del Ministerio Público, la propia ley orgánica del Poder Judicial. Hay muchos mecanismos mediante los cuales se pueden establecer disposiciones que garanticen que la designación esté robustecida, esté consolidado el criterio de independencia y que en adición a eso estén garantizadas su inamovilidad y su independencia y autonomía funcional. No hay razón para que eso no ocurra, sin necesidad de tocar la Constitución, requiriendo incluso para que pudieran ser modificados posteriormente mayorías calificadas. Entonces no es necesario que se haga. Solo se pudiera plantear como pretexto esto para convocar una reforma constitucional si se quieren tratar otros temas. Y evidentemente uno de los temas que quieren tratar es ese. Le advierto que esta reforma va a generar una gran discusión en el país, porque ya conozco de gente que me ha comentado que si se plantea eso, ellos también van a plantear que es necesario que se introduzca en la Constitución, me lo han dicho algunos nacionalistas, que van a plantear la variación del sistema de adquisición de la nacionalidad y que van a introducir el principio de que sea a través del ius sanguinis el único método el único sistema para la adquisición para acceder a la nacionalidad en la República Dominicana. Lo que también va a crear otra discusión de mayor trascendencia, agravado con el hecho de que eso va a requerir la participación popular, porque el 272, si no me equivoco, de la Constitución de la República establece que en este caso deben convocarse referéndum aprobatorio de las reformas que se introduzcan porque tratan derechos fundamentales. Así que parece que será movido, será bien movido. Le adelanto que sectores nacionalistas, ya lo sé porque me lo comentaron algunos, pretenden solicitar que se introduzca una variación en el sistema de adquisición de la nacionalidad. Que solamente sería por que solo sea por el ius sanguinis. Y además de eso, que la información que me ha llegado es que hay un proyecto de reformar el artículo 37 de la Constitución de la República. El gobierno debiera ser más sincero, debe colocar su agenda con transparencia y ir al diálogo sin cartas bajo la mesa. Las cartas deben ser colocadas de manera transparente en la mesa para que todos los sectores tengamos la posibilidad de ir en un ambiente sano, también sin cartas escondidas y mostrar al país cuáles son los temas de nuestro interés. Se supone que lo que queremos es que el país avance, se supone que todas las reformas que se están proponiendo es con la idea de consolidar el Estado social y democrático de derecho en que vivimos,
Por tanto, quien menos debe tener cartas escondidas es el partido de gobierno y el gobierno dominicano. Y es una de esas cartas, es la del artículo 37. Para mí sí. ¿Cómo no? Voy a solicitarle el permiso al doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Me voy a un corte y ya vengo con los minutos finales de esta entrevista. Continuamos con esta entrevista con el doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral. Doctor, pero hay otros temas que revierten importancia para el gobierno dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, los 3 grandes pactos. Yo no sé por qué vuelve, bueno, porque también volvió el tema de la educación, pero ya en el componente la calidad de la educación, que eso también es, ahí yo estoy de acuerdo con que se abra un debate, porque lo que hemos visto es con el tema de la educación que se han utilizado los recursos del 4%. Como siempre, este tema lo que viene a demostrar es que el presidente Fernández en ese debate tenía razón. Ajá, ¿y por qué? Porque cuando se dio ese debate, el presidente Fernández planteó que el tema del 4% tenía que ser gradual, que no podía ser de un golpe. Y él planteaba que de nada vale tú dar muchos recursos si tú no discutías el fondo de lo que es el tema educativo, que había que concentrarse más en la calidad de la educación, en los elementos que incidían el poder servir una buena educación a los ciudadanos y entonces ir gradualmente invirtiendo los recursos, porque de lo contrario se iba a desvirtuar. Y lo que ha ocurrido es exactamente eso. Hemos tenido la inversión más grande que se ha hecho en toda su historia en materia educativa y tenemos 0 avance en materia de calidad educativa. Hasta el punto que el 62% de nuestros muchachos no tienen idea de lo que leen. De lo que leen, o sea, no pasan un examen de lectura comprensiva. Pero bueno, también el tema del pacto eléctrico que debía estar en implementación vuelve como tema de discusión, pero sin quizás el gobierno ha mostrado un interés, y el tema es si se aprueba ahora, si se deja para el año que viene el pacto fiscal, que incluiría una reforma fiscal. Mira, escúchame que te interrumpe. Es un tema que tanto el tema del pacto eléctrico, que de alguna manera es transversal a todos los temas de la economía dominicana, claro que sí, como el tema de la reforma fiscal, nosotros tenemos que verlo con mucho cuidado. La Fuerza del Pueblo está participando en ese diálogo para defender los intereses de la población. Nosotros ahí no vamos a defender intereses de grupo o intereses personales. Nosotros somos la voz del que no tiene voz. En ese diálogo nosotros estamos para representar los intereses de las personas más vulnerables, de las personas que pudieran ser más afectadas por cualquier tipo de reforma que se aplique. Aquí no hay duda que hasta ahora todo lo que tiene que ver con la implementación de estas políticas que se están desarrollando en materia de energía no han contribuido a aliviar la carga de la gente que menos dinero tiene. Aquí ahora mismo hay más apagones y hay una energía más costosa. Por tanto, nada de lo que se hizo en el gobierno anterior, lo que tuvo que ver con Punta Catalina y todo esto que se dijo, que cuando estuviera funcionando Punta Catalina iba a ser la... No iba a haber apagones, iba a estar barata. No iba a haber apagones, iba a ser la más barata del mundo. Pues hay apagones y no es la más barata. Y no lo ha hecho ni es el resultado de lo que hizo el gobierno anterior, ni es el resultado de la ejecutoria de este gobierno que también decía tener la solución. Pero el otro tema que sí nos preocupa es el tema fiscal. Mira, la reforma fiscal en este país, por lo menos, no es igual a la reforma fiscal de Alemania o a la reforma fiscal que se está planteando Joe Biden. La reforma fiscal que está planteando Joe Biden es, y lo ha dicho de manera expresa en varios de sus discursos, es que ninguna reforma puede tocar a los más vulnerables. Y ha dicho y ha establecido un monto a partir del cual
van a ser imponibles algunas medidas. A partir de a menos de $400,000 al año no va a ser grabado. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que ahí ningún trabajador va a ser grabado con esa reforma en Estados Unidos. Igual está Ni ocurriendo. ningún pequeño y mediano Producto, micro empresario. Así es, así está ocurriendo en Alemania. Aquí lo que se pudiera plantear y lo que pudiera preocupar, nosotros esperamos que no sea así. Nosotros esperamos que eso no ocurra. No es posible que venga a plantearse aquí la posibilidad de aumentar el porcentaje de aplicación, por ejemplo, del ITEVI, o de ampliar la base de sustentación del ITEVI, porque eso es al final. Hay un sector del gobierno que está planteando la ampliación de la base y reducción del porcentaje, pero la ampliación de la base es imponible. Eso significa que al final el que menos recibe, el más vulnerable, es el que debe cargar con la crisis. En una posición totalmente inversa a los países más desarrollados y a países del mismo nivel económico que el nuestro, que lo que están planteando es que hay que cargar el costo de la crisis a los que más ganancias reciben de su ejercicio empresarial. Entonces, aquí estamos en el sentido inverso. Aquí tenemos nosotros aproximadamente 200,000 millones en exenciones fiscales que no se tocan. Y entonces lo que estamos planteando es que el que no tiene a veces ni siquiera para comer, que a ese se le cargue impuestos. Es decir, que aquí se le ponga impuestos a los productos alimenticios, digamos a la canasta familiar, supongo yo. ¿Qué versión tiene usted de unas declaraciones que se le atribuyen al ministro de Economía en el sentido de que él está preocupado y pide a la gente, al pueblo y a las organizaciones de la sociedad civil ser más activos porque entiende que los grupos de poder están controlando espacios importantes y cuando uno habla de espacio debe ser pues del Estado dominicano? Yo creo que la declaración que da el señor Miguel Seara Hatton, ¿verdad? Que ha tenido toda una vida en su relación con la sociedad civil, debe llamar la atención y la preocupación de los diversos sectores políticos y del país, porque lo que hay es una confesión de que, según él, sectores de interés, sobre todo del sector empresarial, han copado al gobierno y las esferas de poder, es lo que yo interpreto de esa declaración. Y no es desde ahora que se ha venido diciendo de que hay preocupación en el país de que este gobierno tiene un perfil empresarial. Tú me dirás, bueno, que los gobiernos tienen que actuar para que los empresarios tengan facilidades y para que de alguna manera se desarrolle el sector empresarial. No es de eso. Una cosa es esa y otra cosa es que el gobierno, la gente perciba que vaya en sentido contrario de lo que fue el origen del Partido Revolucionario Moderno. Yo recuerdo que Peña Gómez siempre planteaba que los gobiernos de su partido tenían que ser gobiernos con la gente y para la gente, y que sus políticas tenían que ir dirigidas básicamente a resolver los problemas alimenticios de la población. Lamentablemente, el rostro que estamos viendo de esa versión de lo que fue el PRD, porque el PRM al final no es más que el PRD renovado, no está encaminando sus políticas y sus posiciones para favorecer a la gente como pensaba y opinaba Peña Gómez. Es un gobierno que hasta ahora sus matices son matices que están dirigidos hacia el sector más encumbrado de la burguesía. Yo diría que es un sector casi con cierta vinculación con los sectores tradicionales de la oligarquía tradicional. Y eso es preocupante. El gobierno. Sí. Y eso es preocupante porque aquí necesitamos un gobierno con políticos profesionales que estén dedicados básicamente a buscar el bien general de la población y dentro de ese bien general el del sector empresarial, pero donde lo que más prime sea cuidar los intereses de la gente pobre y no cuidar los intereses de la gente rica. Y yo pienso que el gobierno está atrapado en ese dilema y que la declaración de Miguel Seara Hatton va en ese sentido. ¿Y en qué momento ocurre? Esa declaración se da cuando aquí vemos que hubo una andanada de ataques contra el presidente Leonel Fernández porque tuvo la osadía de decirle al pueblo dominicano que aquí la gente está comiendo más caro el pollo, que aquí la gente está comprando más caro el arroz, que aquí la gente está adquiriendo con más cara la sopita, o que el aceite se duplicó en más de un 100% el costo
para la adquisición del aceite, porque aquí se ha estado dando una serie de explicaciones de por qué la economía ha encarecido. Se lo han querido atribuir todo a la pandemia, a la crisis que estamos viviendo. Óyeme, aquí nosotros hemos tenido gobiernos que han vivido de crisis en crisis y han sabido solventarla. El presidente Fernández llegó al gobierno en el año 2004 con una crisis que había sido creada por el gobierno de Hipólito Mejía a propósito de los tres principales bancos privados de este país que fueron intervenidos y prácticamente quebraron, y creó una crisis que todavía le seguimos pagando, a lo que le llaman el hoyo de Baninter, que generó un problema cuasi fiscal, ¿verdad? Sí. No, claro que sí. Usted recordará, tuvo que enfrentarlo exitosamente Leonel Fernández. En el 2008 o 2009, si no recuerdo, tuvo también que enfrentar un problema climático a propósito de unas, creo que fue Olga y Federico. Noel y Olga. Noel y Olga, que generaron una situación grave en la economía dominicana y fue afrontada exitosamente. Y en el 2008 tuvo que afrontar también previamente la crisis bursátil que se creó a nivel mundial, que fue la especulación con las empresas inmobiliarias y la economía estadounidense, que terminó afectando también la economía dominicana y la de todo el mundo. Y peor aún, tuvo que asumir el costo que representó para la República Dominicana el terremoto del año 2010 que se produjo en Haití. Y aquí todo eso se manejó de manera adecuada cuando teníamos, por ejemplo, unos commodities que estaban en la nube, porque el petróleo, para solo citar uno, se estaba adquiriendo, el barril era 130 y llegó hasta $140. Aquí estamos creo que en 50 o 60 el barril de petróleo. Muy por debajo de como estaba en ese tiempo. Lo más que llega creo que a 90, o sea, $40 menos que lo que se cotizaba y se compraba en aquellos momentos. Y el presidente Fernández en su gobierno supo pasar esa crisis de manera adecuada. No hay razón para que en la República Dominicana, yo estuve viendo, dijeron que era mentira, pero yo estoy viendo cuando ustedes, los que dirigen los medios, mandan los reporteros, yo veo que la gente dice que sí, que están comprando el pollo a 85 y a 90 y hasta 100 pesos. Y yo la gente diciendo que está comprando el arroz más caro, que está comprando el aceite más caro. Entonces el gobierno debe centrarse en eso. Para mí, que la declaración de Miguel Seara Acton es un llamado de alarma, porque está viendo que no se están tomando medidas para proteger a esa gente vulnerable que cada día tiene menos dinero y que cada día tiene que dar más dinero para comprar alimentos. Por ahí es que yo lo veo. ¿Cómo no? El tiempo se acabó. Apelo a su capacidad de síntesis. El 30%, la seguridad social, mucha gente preocupado con los resultados de la seguridad social en su vertiente salud y la vertiente pensiones. Y rápidamente se plantea, inclusive el propio jefe de Estado dice que no se pondría que se llevara ese tema al diálogo. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Mira, desde mi punto de vista, volver a un sistema estatal, 100% estatal, definitivamente no es la solución ni lo recomendable. No hay un historial de éxito en esa materia. Pero continuar con lo que está no va a ayudar ni a las propias empresas y mucho menos a la población. Se necesita que haya una reforma profunda en el sistema de seguridad social y en el sistema de salud. De alguna manera, yo creo que dentro del diálogo hay que ver algunas de las demandas que está haciendo la población, como es el caso, por ejemplo, de los adelantos de los ahorros por concepto de pensiones. Hay otros países que lo han hecho y su macroeconomía no ha rodado por el suelo. Es el caso de Chile, que ya ha dado en 2 ocasiones parte de lo que había acumulado, que tiene un sistema muy parecido. El nuestro es una copia del sistema chileno. Y si no me equivoco, creo que en Perú también sí, ocurrió. Y ya en el sistema de salud, las empresas del sector salud deben promover una reforma donde el Estado dominicano haga un aporte más significativo y donde también las propias empresas pues también hagan sus aportes para que el dominicano reciba una salud de un mayor calado en la profundidad de la participación del Estado y el sector empresarial en los servicios de salud que recibe la población. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy amable y
mantenga ese teléfono siempre disponible para cuando uno lo quiera invitar a manejar todos estos temas. Pero yo soy un esclavo de los programas suyos. Usted está confundiendo con otros programas. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.